Buenos días, queridos alumnos. Hoy en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente hablaremos acerca del calor y la temperatura. ¿Serán los dos iguales o habrá alguna diferencia? Veamos. ¿Sabías que la temperatura más elevada de todo el sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol? Pues sí, el núcleo del Sol tiene una temperatura de 15 millones Kelvin. Para esto tenemos que saber qué cosa es el calor. Pues el calor va a ser la energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando están en contacto y a diferente temperatura. Por lo tanto, el calor va a ser una sensación. Si, por ejemplo, dos personas están en una habitación a 20 grados de temperatura, pues una puede tener la sensación de tener más calor que la otra. A ellos, pues, se le llama calor. Hay algunos mecanismos de transferencia del calor. Quiere decir que el calor se puede transmitir de tres diferentes maneras: por conducción, por convección y por radiación. Cuando hablamos de conducción, quiere decir que la transferencia de calor es a través de un material. Por ejemplo, si es que tenemos una olla que está en la cocina, ¿no? Y está caliente, pues esa transferencia de calor se le llama conducción, porque se usa un material, un objeto para poder transferir el calor. Cuando se le llama convección, quiere decir que la transferencia de calor es por ascenso de un gas o un líquido. Por ejemplo, cuando hacemos hervir agua y pues el agua de lo que está frío empieza a entibiarse y posteriormente a calentarse hasta llegar a hervir. A esto se le llama convección. Tenemos también la transferencia de calor mediante las ondas. Esto se le llama radiación y pues bueno, ¿no? Cuando estamos en una fogata y sentimos el calor alrededor, se le llama radiación. O también, pues en este caso, el calor del sol, ¿no? Que ilumina durante el día, pues también lo hace mediante radiación, pues sus ondas o los rayos solares son los que nos van a transferir el calor mediante las ondas. Ahora, veamos aquí en este mapa conceptual lo siguiente. El calor va a provocar cambios de estado, como por ejemplo fusión, solidificación, evaporación y condensación. Quiere decir que el calor va a afectar algún objeto, algún material, y en el caso que se dé la fusión, pues es cuando va a pasar de sólido al líquido. Quiere decir que podemos tener ahí un helado y si estamos en el sol, pues este helado por acción del calor va a empezarse a pasar a estado líquido. Esto se le llama fusión. El otro cambio que va a provocar el calor va a ser la solidificación, que es el paso de líquido a sólido, ¿no? Un objeto líquido o un elemento, mejor dicho, un elemento líquido va a pasar a sólido por efecto del calor. Tenemos la evaporación, que es el paso del líquido a gaseoso, y pues también tenemos aquí a la condensación, que es el paso de gaseoso a líquido. Ahora, el calor también, cuando aumenta, produce dilatación. Quiere decir, el volumen del cuerpo va a aumentar, se va a dilatar. El calor también, cuando disminuye, produce lo que se le llama contracción. Quiere decir que el volumen del cuerpo va a disminuir. Muy bien. También vamos a ver acerca de la transmisión del calor. El calor se puede transmitir, como veíamos, pero también hay algunos materiales que van a ser conductores y otros aislantes. Por ejemplo, materiales conductor del calor, uno de ellos por excelencia son los metales, ¿no? Que van a conducir el calor. Tenemos también algunos materiales que son aislantes, los cuales van a impedir que el calor se transmita o que lo haga de manera difusa, ¿no? Por ejemplo, los cables, en este caso los que están hechos de jeve, también la madera, ¿no? Son algunos aislantes para poder evitar la transmisión del calor, ¿no? En este caso podemos ver nuestras casas también que están hechas de ladrillo, pues la transmisión del calor en este caso no se da con tanta precisión, sino más por el contrario, nos protegen, ¿no? A nosotros del calor.
Ahora, ¿qué cosa es la temperatura? Pues la temperatura es la medida de la energía térmica de una sustancia. Por lo tanto, la temperatura se mide con un instrumento llamado termómetro. Y esta temperatura pues se puede medir por diferentes escalas de medición y vamos a ver aquí en el gráfico hay 3 diferentes escalas. Se puede medir en grados Fahrenheit, en grados Celsius o en grados Kelvin. Estos nombres se deben pues a sus descubridores. Y las escalas de Celsius y de Fahrenheit pues son las más comunes, ¿no? Y la escala de Kelvin pues es primordialmente usada en experimentos científicos o cuando pues la ebullición del calor o de la temperatura es demasiado alta. Veíamos y la pregunta sería, ¿con qué instrumento medimos la temperatura? Como ya habíamos visto más adelante, pues se mide con un termómetro y estos termómetros van a ser usados de acuerdo a la necesidad que se requiera, ¿no? Si queremos termómetros para realizarlos en experimentos científicos, pues usaremos un termómetro que está en grados Fahrenheit o en Celsius. Y si usamos un termómetro o comúnmente que usamos para nuestra temperatura, pues en algunos lugares se usan los grados Fahrenheit o los grados Celsius, ¿no? Muy bien, la actividad que vas a realizar es una actividad de investigación. Vas a investigar y bueno, primero vas a responder qué cosa es un termómetro y vas a investigar de qué están compuestos los termómetros. Gracias.